Bien, nuevamente buenos días a la provincia. No estamos en emergencia. Ciertamente que las lluvias del mes de marzo han sido muy intensas. Ustedes saben que se ha informado que en los primeros 8 días llovió el 70% de lo que normalmente llueve en el mes de marzo, razón por la cual se han producido algunas anomalías, ¿no? Una de ellas el desbordamiento en varios puntos del río Bulubulu, cuestión que no debe extrañar porque verdaderamente pues es un río que generalmente causa este tipo de impactos en un invierno fuerte, como por lo menos en marzo lo hemos venido experimentando. El caso de Milagro es un poco diferente, que lo podemos conversar en cualquier rato, pero tenemos varios frentes. En este momento en Yaguachi seguimos trabajando en la derivadora Puente Payo con la limpieza de la palizada. Hay abundante palizada justamente por la fuerza del río Bulubulu. En el recinto Paraíso estamos rehabilitando la comunicación, esto es en Yaguachi, y en el estero llamado Mojahuevo. En Salitre terminamos ya el trabajo preventivo de reforzar el muro de las ramas. En Bucay terminamos el trabajo de limpieza y desasolve del río San Antonio, Altos de Bucay. En Milagro 2 veces hemos tenido que retirar palizada abundante en el sector turístico llamado Las Cataratas. En el Empalme nuevamente tuvimos que intervenir en la vía Chonero Central La Barbarita, que había sufrido una afectación seria. En Juján estamos reparando en 5 partes el muro que se rompió del río Los Amarillos. Ya empezamos con el sector que está más cerca de Simón Bolívar, y en el recinto Pajonal Central instalamos 3 tubos de 48 pulgadas también para rehabilitar el paso. Hay sectores como Pocos Palos, por ejemplo, en Durán, que ha sido polémico, y Milagro. Sobre Pocos Palos debo decir que no se puede hablar de que no ha habido, como entiendo que lo ha mencionado la señora alcaldesa, aunque quiero pensar que la sacaron de contexto las palabras que dijo, ¿no? Quiero pensar. No se puede hablar de un trabajo coordinado cuando ha habido aguaceros diluviales en ese sector, y cuando es sabido hasta por los propios moradores y agricultores de esa zona, que es una zona inundable, donde cada año el río Bulubulu hace de las suyas, y eso es lo que volvió a pasar. Ya hoy empezamos, una vez que el agua ha bajado, o en la tarde, vamos a colocar las tuberías para rehabilitar el paso en el sector que se llama La Zanja, que es donde está cortado, que es muy cerca ya de Pocos Palos. Pero la misma gente que vive allí, los mismos agricultores que viven allí, saben que Pocos Palos es una zona altamente inundable. Yo lo digo con todo respeto. Puedo desear que no llueva, pero no puedo impedir que llueva y que crezca el río Bulubulu, que de paso se ha dicho, ni siquiera es un tema que debemos atribuirlo, la crecida con palizada, a la irresponsabilidad de la gente del Guayas. No, el río Bulubulu recibe agua de los afluentes de una gran cantidad de ríos de la sierra. Acá somos lamentablemente depositarios de todo el maltrato al ambiente que se le da en otras provincias, y que por supuesto aquí también hay algunos sectores que contribuyen, pero en mucho menor grado. En cuanto a Milagro, también escuché que la señora alcaldesa afirmaba que no sabía por qué la prefectura no había intervenido en el río Milagro. No podemos intervenir en el río Milagro porque está en la ciudad, es área urbana, y consecuentemente le corresponde al municipio y a Senagua. No le corresponde. Lo que nos corresponde lo hicimos. Intervinimos el estero Timalo y intervinimos el estero Chirijos. Y aun cuando es verdad que el río Milagro está lleno de maleza, de palizada, etcétera, hay que reconocer otras cosas como ciertas. Los pocitos se inundan, que ustedes saben que la gente estuvo todavía con el agua hasta la cintura, recién está bajando, porque son asentamientos irregulares. Rellenaron el estero, según los propios moradores en la anterior administración, para asentarse allí. Al ser asentamientos irregulares, están en áreas inundables, están en lo que se conoce como cota 11, inundable. De eso tampoco se puede haría mal yo en responsabilizar al municipio, si eso más bien es un tema que tiene que ser remediado. Conozco que va a haber una reubicación, como ya lo anunció el municipio de Milagro, pero yo no puedo echarle la culpa al que esté más cerca, que en este caso es la prefectura, de ninguna manera. Y lo de Milagro es un caso particular, diferente, porque usted ve la zona rural de Milagro no está inundada, están inundados los asentamientos irregulares de Milagro. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Ayuda humanitaria, que es lo que llevaba
trabajado la prefectura. Hemos ido con brigadas médicas, hemos ido con brigadas de fumigación, brigadas odontológicas. ¿Qué es lo que podemos hacer por ahora? Pero a las preguntas de los compañeros, solamente una inquietud, perfecto. ¿Cuáles son entonces los límites de las competencias entre las diferentes instancias de gobierno? Porque obviamente la prefectura trabaja en diferentes zonas rurales y lo que primero espera es ver a la prefectura. Bueno, sí, y siempre ve a la prefectura. Me va usted a disculpar, pero la institución que más ven en el agro es a la prefectura. Pero realmente cuando estamos en una situación de estas que no hemos declarado emergencia porque no estamos en emergencia. Hay situaciones complicadas, emergentes, pero no estamos en emergencia en la provincia. Vea lo que pasa en otras provincias, mal de muchos consuelo de tontos, pero vea lo que pasa en otras provincias donde se están partiendo las carreteras. Aquí el único incidente que tuvimos serio en una carretera de primer orden fue en la vía Durán-Tambo por el kilómetro 16, 18, ¿sí? Se partió la carretera y en 24 horas estuvo reparada. El tránsito ni siquiera, bueno, se interrumpió y se desvió por la vía Durán-Boliche, pero no se interrumpió en 4 días. En un día estuvo separada. Aquí estamos atendiendo lo más rápido que podemos, pero ya no se trata de buscar a quién le echamos la culpa. Si puede ayudar el municipio de Durán, de Milagro, de Salitre, tenemos que ayudar todos. Hay que entender que tampoco estamos en un momento de bonanza económica como para declaremos emergencia y contratemos pues a 20 constructores para que nos ayuden a salir del paso. No hay ni siquiera para eso y tenemos que hablar en buen castellano. No hay recursos para multiplicar por 5 el esfuerzo que estamos haciendo. Ahora, la prefectura viene desarrollando acciones de prevención con antelación a esta estación invernal y a esta supuesta declaratoria de emergencia por el fenómeno del Niño. De no haberse hecho estas obras de prevención, ahora sí pudiéramos haber hablado de que viviéramos en una emergencia total. Pero que habría sido peor, pues, si hemos intervenido 700 kilómetros de canales y usted no habrá escuchado que se han desbordado los canales y que han inundado los campos, los canales por asolvamiento. Los problemas han sido por la crecida del río Bulu y ese es un asunto de la naturaleza, que se escapa ya del control de las autoridades. Aquí mismo en Milagro limpiamos el estero Benín, el estero San Ramón, el estero Carrizal, el estero Mojahuevo, el estero Los Chirijos. Es más, seguimos en Chirijos y seguimos todavía en Timalo. Si no hubiéramos intervenido, la situación en Milagro habría sido peor, porque esos esteros son afluentes del río Milagro. Entonces, no es responsabilidad de la prefectura. Tampoco estoy aquí para sacarme el cuerpo, pero yo asumo como prefecto lo que me corresponde asumir como prefecto. Y en este caso, insisto, ni siquiera podemos nosotros como prefectura responsabilizar al municipio cuando el problema de los Pocitos, lamentable, penoso por la situación de las personas, Margarita 2, es que por lo menos los Pocitos es un asentamiento irregular cuando rellenaron el estero. Y sí, el Milagro tiene otros problemas, ¿no? De problemas de alcantarillado, recién están por construir la nueva red de alcantarillado, ya son cosas que escapan absolutamente del control de la prefectura del Guayas. Esto es lo que concierne en la zona de Milagro, de Durán. Para el otro lado, que se inundaba constantemente la zona de Salitre, las zonas de Daule, ¿no ocurre lo mismo? No se está inundando. El río Magro que se desborda todos los años. Pregunte usted si se ha desbordado. Ahí trabajamos con las juntas de riego y no ha habido, gracias a Dios, hasta ahora esperamos que no pase, no ha habido incidentes reportados por desbordamiento del río Magro ni a la altura del puente San Gabriel, que es donde todos los años se producían estos problemas. Hay otro tipo de problemas. Hay ciudadanos que dicen que, por ejemplo, lamentan que el estado de la vía, que la vieron maquinaria de la prefectura. A ver, vamos a lo siguiente. Nosotros ya estamos por firmar un contrato, porque ya está la obra incluso adjudicada, estamos por firmar un contrato para asfaltar la carretera. En este momento, que si tenemos tantas emergencias, no tiene mucho sentido volcar esfuerzo, maquinaria, para darle una mano de gato a una carretera que la vamos a asfaltar y hay que esperar que deje de llover. Pues nosotros en estos momentos lo que estamos haciendo es esto, un poco moviendo las fichas, ¿no? Donde no hay emergencia, sacamos la maquinaria y la ponemos. ¿Por qué? Porque no somos no somos una fábrica de maquinaria y tenemos 25 equipos camineros, no los tenemos. Estamos lamentablemente por temas de
exógenos, todavía no recibimos los 10 millones de dólares de maquinaria que ya compramos a una respetable empresa guayaquileña, que esperamos que ya en las próximas horas comiencen a entregarnos la maquinaria y haremos un acto público para que los ciudadanos vean que ya llegó por fin la maquinaria. Hace 2 meses teníamos que tener la maquinaria, todavía no la tenemos, cosas que han pasado que se van a superar, pero no tenemos tampoco mucha maquinaria como para enfrentar tantos escenarios que tenemos de contratiempos por ¿Qué ayuda han recibido de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos? A ver, lamentablemente la situación de la fiscal es complicada y, por ejemplo, no podemos depositar nuestra esperanza en que si invertimos nos van a devolver, porque no hay plata. La Secretaría de Riesgos tiene función coordinadora. Estamos en el tema de coordinar con la Secretaría de Riesgos, pero todas las inversiones que estamos haciendo como prefectura son por ahora parte de nuestro presupuesto. ¿Qué vamos a tener que hacer? Ajustar el presupuesto en mitad de año, naturalmente, por varias razones. Una de las razones es porque estamos invirtiendo dinero que no estaba previsto. Otra de las razones es porque vamos a tener un recorte de más o menos 15 millones de dólares que ya es público. Otra de las razones es porque ya el presidente dijo que además vamos a tener un recorte de 200 millones dividido para todos los GATS. Y otra de las razones es porque ya estamos viendo que el presidente va a pedir una reforma del COTAD para que ya no nos entreguen asignaciones sobre la base del precio estimado del barril de petróleo, sino del precio real del barril de petróleo. ¿Usted concuerda con esa hipótesis? Mire, en este sentido, aunque suene contradictorio, porque caramba, a mí como GAT me afecta, a mí como prefecto del Guayas me va a afectar en la obra pública, la inversión, pero tiene lógica. Yo no puedo contar como GAT provincial con un dinero que no ha sido recaudado. Entonces, si calculaban que me iban a repartir sobre 100 y resulta que recaudaron 20, ¿cómo me van a repartir sobre 100? Pues no se puede. Entonces, lo que el Estado no recauda, ¿cómo reparte? En ese sentido, no se trata de estar a favor de o en contra de la medida, se trata de sentido común y lógica. Es una medida dura, tampoco la estoy aplaudiendo. Es una medida terrible que va a afectar sobre todo a los GATS municipales, que dependen, los pequeños, sobre todo de las rentas petroleras. Va a impactar durísimo a las prefecturas también, pero tiene lógica. Desgraciadamente no hay otra salida. Si el Estado calculó que iba a recaudar 100 y recaudó 20, no me puede pagar sobre 100, me tiene que pagar sobre 20. Eso tiene lógica. ¿Es importantísimo entonces el sistema de la autogestión, señor prefecto? Naturalmente que sí, pero vea usted cuál es el problema de la autogestión. Yo siempre digo que hay una fórmula para que la prefectura del Guayas, por ejemplo, salga del bache. Señor usuario, le voy a entrevistar, don Víctor Hugo. Voy a subir el peaje a $1.50. ¿Qué le parece? No, ahí está en desacuerdo, ¿no? Claro. Bueno, esa es una forma de recaudar dinero. Autogestión, muy bien. Yo tengo cómo hacerlo. El prefecto puede disponer, con la autorización del Pleno, subir el peaje en las carreteras. Pero ya usted como usuario dice que no, porque a lo mejor pasa 2 veces, 3 veces y le va a costar 50 centavos más. Entonces es bonito decir, no lo digo por usted, la autogestión, sí, claro, y cuando uno quiere aplicar la autogestión viene inmediatamente la reacción del ciudadano que ha estado acostumbrado, por lo menos en esta provincia, a que durante 11 años se le haya subsidiado la tarifa de peaje. Aquí la tarifa de peaje es subsidiada. Hay que revisar el subsidio, don Jimmy. En algún momento, que no es ahora, en cómo voy a revisarlo yo, por ejemplo, en un momento de crisis. Claro. Es decir, yo no sería solidario con los ciudadanos si en este momento reviso esa medida. Y estoy siendo claro, no vamos a subir el peaje, porque hay algunos ya con las antenas paradas esperando a ver en qué momento el prefecto insinúa. No estoy insinuando nada. Golpear puertas de organismos internacionales. Bueno, eso es otra cosa. La única fuente que nos queda a las prefecturas, por ejemplo, para financiar obras es tocar puertas de organismos internacionales que tienen créditos a largo plazo y con bajo interés para los países emergentes. De manera que ese es el espacio que nos queda para seguir trabajando. ¿La calidad de las carreteras cómo está, presidente? En la provincia del Guayas, si usted me dice que hay baches en algunas carreteras asfaltadas, le digo, tiene razón, porque el asfalto y el agua no se llevan bien. Eso es normal y nosotros estamos esperando en algunas vías intervenir cuando termine el invierno. Ejemplo, si usted se va desde Juján hasta Simón Bolívar, hay baches en la vía, porque
cuando llueve el asfalto, por supuesto, en algunas otras vías, no solamente en esa, donde hay intervención prácticamente inmediata es en las vías concesionadas, donde no puede haber intervención inmediata porque tampoco tenemos una fuente directa de recaudación como es el peaje, es en otras vías de la provincia del Guayas. Además, porque las vías asfaltadas sí pueden estar 30 días, por ejemplo, con 5 baches. En cambio, una vía que se corta, un camino rural, nosotros no podemos parar de invertir allí. Entonces, lo que estamos haciendo es priorizando. ¿Qué es más importante en este momento? Tapar los baches de la salida de San Borondón, que hay que hacerlo en algún momento, pronto, o devolver el paso a alguna comunidad aislada por el corte de un camino vecinal. Mi respuesta es, yo prefiero priorizar el camino vecinal, porque por ese camino vecinal el campesino saca sus productos. Es algo que, por ejemplo, lo constatamos como departamento de prensa de la prefectura del Guayas hace unos días en el sector de Pajonal Central, en el cantón de Juján. El Estero Ñauza creció, se llevó la carretera y simplemente 3 metros incomunicaban a la población, a 100 familias aproximadamente del resto del mundo. Por ejemplo, ahora hay otras cosas que estamos haciendo también. Lo que pasa es que yo siempre digo, ¿no? Y lo digo respetuosamente porque soy periodista, en ejercicio pasivo, pero soy periodista. Nosotros solemos informar solo lo malo, lo bueno no se informa, no vende. Lo bueno no es noticia. No es noticia. A ver, por ejemplo, ayer hicimos una primera intervención en Santa Rosa de Flandes. Poca gente sabe que el barrio Rosario de Santa Rosa de Flandes está con el agua hasta la cintura. Hasta la cintura. Hemos contratado una bomba flotante de alto, estamos comprando una bomba flotante de alto caudal de 16 pulgadas que logra evacuar 1.800 metros cúbicos de agua por hora. Y estamos poco a poco, hay 75.000 metros cúbicos de agua anegada hace una semana en Santa Rosa de Flandes. Y ya creo que hasta ahora, porque trabajó toda la noche la bomba, debemos haber evacuado 25.000 metros cúbicos de agua más o menos. Y bueno, esa es una forma también de ayudar a la población, porque el agua no tiene por dónde correr. Si está lloviendo mucho, si el bulubulu sigue alimentándose los afluentes de los ríos de la sierra con tan alto caudal de agua, entonces no tiene dónde correr. Y se logró encontrar un sitio adecuado para defogar esa agua, y en este momento estamos solucionando el problema de Santa Rosa de Flandes. Estos temas que se están dando en la provincia, de alguna manera generan problemas internos dentro del gobierno provincial, con los alcaldes, no, porque todos en realidad todos compartimos la responsabilidad de esta crisis, ¿no? En lo que no estoy de acuerdo es en que se haga lo posible por buscar como responsable a que esté más cerca, ¿no? Entonces, en una crisis como la que estamos atravesando, y en un estado de una especie de emergencia no declarada, no estamos en emergencia, pero sí son cosas que nos apuran a trabajar. No podemos estar echándole la culpa al vecino. Si yo, alcalde, tengo una maquinaria en la que puedo intervenir porque estoy más cerca de los galpones en la prefectura, yo intervengo, pues. No tengo que esperar a que llegue la maquinaria del prefecto, así para decir, cuando llegue la maquinaria del prefecto. En esto hay que trabajar en conjunto. Y algunos municipios sí lo han entendido. Otros, si no lo entienden, pues me parece mal, pero algunos municipios sí lo han entendido. La capacidad de reacción para mitigar hasta esta gente lo han indicado. Hay cosas, por ejemplo, donde no cabe otra cosa que no sea ayuda humanitaria. Por ejemplo, en Los Pocitos, en Margarita 2, ¿qué hicimos en Milagro? Ayuda humanitaria, con el agua hasta la cintura. ¿Qué puede hacer? ¿Para qué no puede fumigar? No puede. ¿Qué puede hacer la prefectura? Solamente ayuda humanitaria, pero llevamos ayuda humanitaria durante 4 días consecutivos, y bueno, y en el momento en que baje el agua ya podemos entrar con fumigación, podemos entrar con otros servicios. Pero hay sectores donde no hay otra manera de trabajar que no sea la ayuda humanitaria. ¿Qué se espera para los próximos meses, prefecto? Todavía seguimos por parte de organismos especializados, unos señalando que estamos con el Niño, otros que no lo estamos, pero en definitiva coinciden en que las lluvias van a aumentar su nivel entre el periodo de marzo a mayo. ¿Qué se espera? Si hubiera fenómeno del Niño, la provincia estaría partida en 4. No hay fenómeno del Niño todavía. Las cifras que hemos recibido, la información que hemos recibido revela que no podemos hablar de la presencia del fenómeno del Niño. Que hay lluvias fuertes, sí,
pero no es el fenómeno del niño. Gracias a Dios digo yo que no es el fenómeno del niño. Que se han producido fuertes daños en otras provincias, sobre todo de la sierra o en la provincia de Los Ríos, que conocemos y nos apena mucho, eso es verdad, pero tampoco se trata de fenómeno del niño. Ese otro tipo de situaciones que se han dado es por deslaves, lluvias que generan deslaves que rompen carreteras. Eso no nos ha pasado a nosotros. Y hoy me preguntaban en el camino de otra emisora que si yo iba a declarar la emergencia, y dije que no. Que la emergencia se declara cuando hay emergencia realmente, y además, para declarar una emergencia hay que tener plata para enfrentarla. Y cuando no hay plata para enfrentarla, ¿para qué voy a ponerme a pensar en inventar emergencias cuando realmente estamos en una situación complicada, compleja, pero todavía manejable? Mire, todavía manejable. No llegamos a crisis. No, todavía no. Perfecto, paso a consultarle otros temas. Uno, creo que gran satisfacción para la provincia. Ya están operando los médicos voluntarios de Global Smile junto con la prefectura y el Hospital León Becerra. ¿Cómo se ha desarrollado la jornada? Bueno, por fin una noticia buena. Para que se le preguntamos. Mire, Global Smile es una institución conformada por médicos voluntarios que dedican el tiempo de sus vacaciones para recorrer el mundo operando sin costo a niños con labio leporino o paladar hendido. Nosotros desde hace 5 años estamos trabajando con Global Smile. Siempre son alrededor de 70 operaciones con cada misión y 1.200 intervenciones odontológicas. Este año, a diferencia de los pasados, nuevamente siempre en equipo con el Hospital León Becerra y la Sociedad Protectora de la Infancia. Nosotros hacemos un aporte económico muy importante. A pesar de la crisis hemos hecho un sacrificio porque para nosotros lo más importante es el ser humano, y más aún cuando se trata de niños, para que este año haya 2 misiones. Así que habrá una segunda misión en el mes de septiembre. Es la primera vez que haremos 2 misiones. Y en el mes de septiembre también habrá 70 intervenciones, 70 operaciones y además 1.200 intervenciones odontológicas adicionales. Es decir, vamos a duplicar el servicio para, sobre todo, pues para beneficiar a tantos niños que no son solo niños de Guayaquil. Hay niños de varias provincias, niños de Los Ríos, niños del Oriente, niños de la Sierra, de la Suay, que yo ayer estuve visitando el hospital y me entrevistaba con los padres, que vienen de todas partes a buscar esa atención especializada que la encuentran de alta calidad y 0 costo con nosotros. La enfermedad no conoce de fronteras, realmente. Por supuesto. Usted la semana pasada estuvo de visita por algunas provincias del país. Sí, eso fue realmente un tema que lo hicimos con licencia sin sueldo, por menos de 24 horas, y por asuntos que tienen que ver con el fortalecimiento de nuestro movimiento, Gino. En este momento, como ustedes verán, no me he movilizado. Habida cuenta que en los últimos días ha habido esta situación, por lo cual pues responsablemente hemos visto que no es pertinente movernos. Por eso es que hasta la semana pasada que hicimos nuestra última visita a Loja, no hemos vuelto a salir porque la prioridad para nosotros es la provincia del Guayas. Condagopar ha presentado un proyecto a la Asamblea Nacional para que en las próximas elecciones los prefectos sean electos por el voto solo de la zona rural. Las relaciones, en cambio, de las juntas parroquiales con la prefectura del Guayas son cordiales a pesar de este proyecto. Pregúntese usted por qué es que mientras estaban desfilando en Quito, llevando con las banderas Fuerza Rural, que ese es un movimiento político que es una legítima aspiración, por supuesto, de las juntas parroquiales, ¿por qué mientras desfilaban en Quito, llevando a la asamblea del proyecto, en Guayaquil estaban reunidos con el prefecto los consejeros de las juntas parroquiales? Porque tenemos una buena relación. O sea, si algún prefecto en el país no tiene una relación fluida con las juntas parroquiales, trabaja mal con las juntas parroquiales, eso no es culpa mía. Es decir, nosotros como prefectura del Guayas estamos trabajando bien con las juntas parroquiales. Creemos absolutamente innecesario ese proyecto, es más, creemos que no va a haber ni tiempo de analizarlo en la asamblea. Y me parece que como plataforma política para hacer un movimiento a futuro tienen derecho. Claro. Pero nada más, eso no es un juego, los miembros de las juntas parroquiales de Guayas no se suman. No se sumaron ni fueron. Y es por supuesto una decisión autónoma que hay que respetarla y que entiendo que ha sido respetada como debe ser por el Directorio Nacional de la Junta Parroquial de la CONAGOPAR.
con algo parecido. Perfecto, dentro de la agenda de la institución para este día jueves se va a presentar un nuevo proyecto, el proyecto ERA. ¿Podría por favor explicarnos en qué consiste? Bueno, es la primera vez que nosotros, ¿qué será? Dice don Víctor Hugo. Es la primera vez que nosotros vamos en el mundo, eso para el Ecuador y para la Guayaquil, y Guaya es un orgullo, que vamos a elevar a categoría de política pública la relación entre los animales y los humanos. Suena medio utópico, ¿no? Pero está comprobado en el mundo que, por ejemplo, el 70% de los maltratadores de animales tenían antecedentes penales que incluían delitos de violencia. Son datos de afuera, no de aquí. Que el 70% de las personas inculpadas por crueldad con los animales eran conocidas por la policía de sus sectores por otros comportamientos violentos. Que casi el 70% de las mujeres maltratadas reportaron violencia contra los animales, que el 87% de esos incidentes sucedía en presencia de la mujer y de los niños. Es decir, hay una íntima vinculación entre la violencia con los animales y la violencia, por ejemplo, intrafamiliar. ¿Qué es lo que pasa con el Ecuador? No tenemos estadística, no tenemos ningún dato. Todo de lo que nos hemos alimentado es de información de afuera. Por ejemplo, que el 50% de los asesinos de las escuelas en Estados Unidos, en Europa, la mitad de esos sujetos tienen historiales de crueldad hacia los animales.